Se me sale. Es que se me sale.
sí. No. A ver. Creo que estamos teniendo unos pequeños problemas técnicos. No sé si me escuchan. Vamos a solucionarlo. Hola, ¿qué tal? No sé si nos están escuchando. Si nos están escuchando, por favor, si por el chat nos confirman si nos están escuchando. Perfecto, sí, sí nos están escuchando. Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes en España, buenos días en México. Bueno, la anfitriona creo que está teniendo problemas de conexión. No se está pudiendo conectar, por eso estamos tardando en entrar. Entonces, vamos a intentar arrancar nosotras. Ya estamos en contacto con ella vía chat, a ver si lo puede arreglar. Vamos a intentarlo desde aquí. Vamos a ver. Déjenme que compartiendo la pantalla. A ver. Déjenme, voy a poner la presentación. Mientras ella, a ver si Marta si se nos puede unir en un momentito. Bueno, nos autopresentamos. Mi nombre es Cristina, mi compañera es Olga. Trabajamos en la Consejería de Trabajo en México, de la Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en México. Y bueno, estamos muy agradecidas a Ciudadanía Exterior por permitirnos acercarnos a ustedes y pues a lo que es la ciudadanía española en México, en España y donde estén. O sea, realmente es un gusto poder tener estos encuentros. Bueno, nosotras, como decía, trabajamos en la Consejería de Trabajo en México y, pues, si me deja poner la presentación, les vamos a iniciar contando un poco qué es lo que nosotras hacemos. Permítanme un segundito, a ver. Vamos a ver, aquí está. Bueno, yo no me veo, pero bueno. Sí te vemos, Cristina. Sí, Olga, ¿me confirmas que se ve la presentación, por favor? Sí, perfectamente, sí. Bueno, pues vamos a ver. Bueno, como les estaba comentando, vamos a iniciar un poco con algo introductorio, muy breve, de qué es la consejería, qué es lo qué órgano es. Y, bueno, como ven en la presentación, es una oficina sectorial especializada en la materia, en este caso en trabajo, seguridad social, migraciones. Somos órganos técnicos de las misiones diplomáticas y representaciones de España en el exterior. En nuestro caso, como ven ahí, nuestro consejero está acreditado en 2 consejerías, en la Consejería en México y en la Consejería en Cuba. Ahí mandamos saludos a nuestros compañeros que creo que nos están viendo. Además de eso, bueno, ambas tienen una estructura de consejería y al margen de eso, la Consejería de México, también de la Consejería de México directamente depende nuestra oficina en Costa Rica.
que atiende a los territorios, a los países que están ahí consignados. Así que, como ven, tenemos una demarcación bastante amplia, ¿no? La estructura de las consejerías la acaban de modificar ahora en un Real Decreto que explicó el 28 de abril. Ahí lo tienen. Y ahí se marca la dependencia de las consejerías. Tenemos una doble dependencia realmente. Tenemos una dependencia administrativa, presupuestaria, orgánica de lo que es el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Y, por otra parte, tenemos una dependencia jerárquica en el territorio de lo que es el embajador, ¿no? de la misión diplomática. Así, a grosso modo, no vamos a entrar mucho más, pero bueno, cualquier duda, cualquier cosa, pues aquí estamos disponibles. ¿Cuáles son las funciones que nosotros hacemos desde la consejería? Sí quiero puntualizar que de lo que vamos a hablar concretamente nosotras es de acciones que nosotros llevamos a cabo en México. ¿Por qué puntualizo? Porque hay acciones que se llevan a cabo en México porque existen una serie de convenios entre España y México que no existen, por ejemplo, con Cuba o que no existen con otros países de la demarcación. De todas maneras, cualquier cosa, están ahí los correos. Si nos está viendo alguien de alguno de los países con los que tenemos demarcación, con muchísimo gusto podemos atender sus dudas vía correo electrónico. Las tres oficinas tenemos Twitter, o sea que no hay problema. Bueno, pues como ven, nuestras funciones las hemos dividido como en tres grandes áreas. Hay un área institucional que, como ven, pues se trata básicamente de mantener relaciones con las autoridades locales en materia. En este caso sería, pues, sobre todo, el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Trabajo, el ISSSTE. Tenemos mucha relación también con la Secretaría de Trabajo de la Ciudad de México, pues donde estamos ubicados. Estas relaciones, sobre todo a través de obviamente, de los departamentos de relaciones internacionales de cada una de las instituciones, mantenemos una relación bastante fluida con el objetivo de mejorar las herramientas que ya tenemos, ¿no? O sea, en este caso, por ejemplo, el convenio bilateral, ¿no? Que ya hablará Olga más adelante de él, que es un convenio con el IMSS. Entonces, pues, de cara a mejorar siempre esas herramientas que tenemos a disposición de la ciudadanía española, se mantiene esa interacción con las autoridades, ¿no? Otras instituciones con las que tenemos relación, obviamente, también pues, son las asociaciones, centros españoles. Tenemos muchísima interacción con ellos. Les mandamos también muchos saludos por aquí, si hay alguien por ahí conectado. Sobre todo de apoyo, orientación. Ya saben que salen subvenciones y queremos, pues, apoyarles, ¿no? También. Tenemos también, dentro de esta institucional, es muy importante también este intercambio de experiencias e información. Es decir, nosotros mantenemos informadas a las autoridades españolas, a la par que mantenemos esa... Uy, se está haciendo mucho ruido, perdón. Hola, chicas, perdón. Ya estoy. Disculpad a todos que la conexión con esto de teletrabajar ha decidido no funcionar. Bueno, yo soy Marta, me presento, aunque supongo que ya habréis empezado la presentación y no quiero interrumpir mucho. Soy Marta Gurre, trabajo en Text, el portal para españoles en el exterior, y hemos organizado este encuentro con la Consejería de Trabajo, Inmigración y Seguridad Social en México, y lo hacemos con Cristina y con Olga, que ambas trabajan allí y están aquí para resolver todas vuestras dudas, que no han sido pocas, la verdad, y nada, eso. Bueno, yo voy a estar por aquí como moderadora, todas las preguntas que hagáis me van a llegar a mí. Si quieres, comparto yo la pantalla para que te sea más fácil y puedas verlo tú. Vale. Que ya sí, lo tengo por aquí. Listo. Y ya nada, eso era todo. Perdón por los problemitas técnicos, pero bueno, creo que a todos nos ha pasado en esta cuarentena. Así que nada, adelante con las protagonistas y si necesitáis cualquier cosa, aquí estoy. Gracias. Ánimo. Gracias, Marta. Estamos en la diapositiva de las funciones. Porfa, Marta. A ver, es la tercera, exacto. No, estaba comentando que dentro de esas funciones institucionales, el intercambio de experiencias es importante, en el sentido que mantenemos informada también a las autoridades españolas de cuál es la situación en México y a la inversa, ¿no? También,
siempre con ese objeto, siempre con el objeto de mejorar herramientas, de mejorar relaciones de cara a un bienestar de lo que son los ciudadanos que están aquí o que en un futuro van a estar aquí, ¿no? La segunda parte de nuestras funciones es un ámbito importante, es nuestra función asistencial, destacando el programa de la prestación por razón de necesidad para personas adultas, mayores de 65 años y personas con dependencia. Esta prestación va orientada a inmigrantes españoles que llegaron a México en este caso y que se encuentran en una situación de especial necesidad. No tienen ingresos o sus ingresos no son suficientes para mantener una calidad de vida adecuada. Es importante puntualizar que es para inmigrantes españoles, o sea, las personas que acceden a esta prestación tienen que haber vivido en España durante mínimo 10 años o haber nacido en España y haber emigrado a México. Con esto del coronavirus, bueno, la prestación de niños de la guerra es similar a la anterior, pero los beneficiarios de estas ayudas son concretamente españoles desplazados durante la minoría de edad durante el periodo de la Guerra Civil, entre el 18 de julio del 36 y el 31 de diciembre del 39. Tienen que cumplir ese requisito para poder acceder a esa prestación, de igual forma también para situaciones de necesidad. Que nos hemos encontrado, desde aquí hacer un reconocimiento también a la labor de los compañeros, porque ellos, o sea, las personas son gente mayor, gente de 100 años tenemos, de 90, de 80, que tenían que ir al banco a cobrar a la ventanilla, ¿no? Con esta situación de coronavirus y bueno, estas cosas que pasan, pues obviamente lo que no queríamos era que las personas se arriesgaran por ser un sector de la población bastante vulnerable. Se ha hecho un trabajo muy importante de recolección de datos para poderles hacer transferencias y hemos podido evitar que las personas hayan tenido que salir a la calle a cobrar. Estamos también intentando mantener esa forma de pago porque la idea sobre todo es facilitarles a las personas mayores el pago. Entonces, pues sí se ha hecho un trabajo muy importante desde la consejería en este área y seguimos trabajando en este área para poder negociar con el banco. Creo que se ha ido Marta de nuevo. Ahora Bueno, ya. ahí está. Sí, de hecho nos estaban comentando las personas que no veían la presentación, pero creo que ya se ve. Sí, porfa, si cualquier cosa, cualquier duda, porfa. Sí, porque todo lo que pase, porque yo estoy aquí y mi conexión es un poco nefasta, comentárnoslo y yo pues algo entro, lo arreglamos. Tampoco quiero molestar mucho. No te preocupes, no molestar. Espero que ahora lo podáis ver bien. Sí, está perfecto. Genial. Bueno, retomo nada más eso, ¿no? O sea, el trabajo que se está haciendo de la consejería para facilitarles el acceso al cobro a las personas mayores que no tengan que estar yendo a la ventanilla. Estamos queriendo negociar con las instituciones bancarias y, bueno, esperamos que todo esto surja su fruto y podamos mantener esa forma de pago que es mucho más práctica, o sea, y sobre todo más cómoda para las personas que, le digo, o sea, tenemos gente de 100 años, entonces, bueno, es cuestión de facilitarles. La tercera de nuestras funciones, y una de las que tiene mucho peso para nosotros, es la función informativa, ¿no? Con eventos como este, por ejemplo. Lo que tratamos es de acercar las herramientas legales, administrativas, que tienen los ciudadanos españoles, tanto en México como en España si regresan, sujetas a la normativa española, a la normativa mexicana, para mejorar su estancia en México y mejorar su retorno a España en el caso de que decidan hacerlo así, ¿no? Aquí dentro de esta función entran todo el tema de ponencias, conferencias, el consejero también está súper pendiente de todo esto. Hemos dado conferencias con la Cámara de Comercios, ahora colaborando con Ciudadanía Exterior, estamos encantados.
Estamos queriendo fomentar mucho también las redes sociales, acercar la información a los ciudadanos, nuestro Twitter, nuestra página web. O sea, le digo, o sea, esta función sobre todo se centra en acercarnos a las personas que nos necesitan y que nos requieren. Y, bueno, pues vamos a utilizar todas las herramientas que estén a nuestra mano, ¿no? O sea, posibilidad de encuentros como este, redes sociales, correo electrónico, nuestro teléfono está abierto para que cualquier persona que necesite información, por supuesto, estamos al pendiente. Esto es como muy a grosso modo, porque obviamente si nos ponemos a contar cada una de las cosas que hacemos, pues nos podríamos tirar aquí 3 días. Entonces, bueno, a grosso modo, estas son nuestras funciones. Cualquier duda, cualquier cosa, pues estamos aquí al pendiente y yo creo que le voy a dejar paso a mi compañera para que se meta ya en el grueso de la información. Olga. Gracias, Cristina. Bueno, buenas tardes a todos los que estén en España y buenos días a los que están aquí en México, porque son las 11:22 de la mañana todavía. Mi nombre, me presento, es Olga Cepas y, como ya os comentaban Marta y Cristina, soy compañera de Cristina en la Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de España en México. Estamos situados en México y, bueno, primero de todo quería saludaros y desear que estéis lo mejor posible dentro de la situación que estamos viviendo a nivel global y que esta situación nos haya afectado lo menos posible. Y bueno, tras esta introducción y esta descripción de las funciones principales que llevamos a cabo en la consejería, yo voy a pasar a explicaros, a contaros un poco para que nos conozcáis mejor y sepáis cómo os podemos apoyar mejor al colectivo español en México, cuál es la protección sociolaboral de los ciudadanos españoles que se encuentran en México. ¿De acuerdo? Entonces, si quieres, Marta, pasamos de diapositiva, por favor. Y bueno, primero de todo, yo creo que es importante que nos situemos y que podáis entender cuál es la situación o cuáles son los diferentes escenarios más comunes de españoles que se van a desplazar próximamente a México o que ya se encuentran aquí. Obviamente hay muchos escenarios, cada caso es particular y es personal, pero derivado de nuestro trabajo diario en todos estos años de la consejería, sí hemos podido determinar cuáles son los escenarios más comunes, ¿vale? Relacionado a esta protección social del ciudadano español en México. Y es importante delimitar estas situaciones para tener una mayor planificación y para que las herramientas legales de las que disponemos puedan tener una mejor aplicación, un mejor efecto en los ciudadanos. ¿De acuerdo? Entonces, para que os podáis situar, tenemos principalmente 3 escenarios que son los más habituales. Vamos a empezar por el primero, que es el desplazamiento futuro a México. Es decir, es un ciudadano español que se encuentra todavía en España, pero que ya ha tomado la decisión de desplazarse a residir, ¿vale? A establecerse permanentemente en México. Esto puede ser de una forma permanente, como se estaba contando, o indeterminada, o bien puede ser una duración determinada. Esto es dentro de este desplazamiento futuro a México del ciudadano español que todavía está en España. Pueden darse 2 opciones, o que la persona se vaya a desplazar porque ya tiene un trabajo aquí, o bien porque viene sin trabajar. Comentaros que lo más común en el caso de México, a diferencia de otros países europeos, como pueda ser Alemania, Francia, lo que hemos podido ver en la consejería derivado de nuestro trabajo cotidiano es que lo más común son casos de personas que sí llegan a México ya con un trabajo establecido, ya sea porque la empresa española para la que trabajan los desplazan a México, o bien porque una empresa mexicana ha decidido contratarles, o porque llegan a trabajar por cuenta propia, pero digamos que lo más común es que sí lleguen ya con un trabajo. No es tan común que lleguen a buscar trabajo a México. En el caso de las personas que llegan sin trabajo, ya los voy a contar un poquito más adelante, pero el ejemplo más común es el caso de una persona que llega a México porque su pareja sí tiene trabajo, pero esta persona no. Digamos que viene en calidad de acompañante y como su pareja ya tiene trabajo aquí, ella decide dejar su vida en España y acompañarlo, pero llega sin trabajo, ¿de acuerdo? Es como el ejemplo más común.
Este sería el primer escenario, el del desplazamiento futuro a México. El segundo escenario, que es bastante común hoy en día por la situación del coronavirus, no tanto por razones obvias, pero es muy común que un trabajador español que reside aquí vuelva a España de forma temporal. Puede ser, por ejemplo, el caso que se vaya de vacaciones un mes a España, que se vaya a España a un evento, pero ya su vida y su trabajo está aquí en México. Simplemente regresa a España de forma determinada, temporal, durante un periodo de tiempo breve por algo específico, como comentaba, por ejemplo, el ejemplo más común es el de las vacaciones. Veremos qué situación aplicaría en este caso más adelante, ¿de acuerdo? Y el tercer escenario más común es justo el contrario que este, es un trabajador español que también reside aquí en México, pero que toma la decisión firme de volverse a España de forma definitiva, es decir, de regresar a España, pero de forma permanente, a volver a instalarse en España y ya a quedarse allí de forma definitiva, ¿de acuerdo? En lugar del caso anterior, que volvía la persona de forma temporal. Esto, digamos, podría ser la figura del retorno, que también veremos más adelante, ¿de acuerdo? En este caso puede ser por un motivo personal o porque regresa a España por cualquier otro motivo, ¿de acuerdo? Pero la idea para que lo entendáis mejor es que vuelve a España este trabajador de forma definitiva, abandona su trabajo en México y se regresa a España. Ya os lo voy a comentar más adelante, pero la figura del retorno y las posibles ayudas o prestaciones que se pueden derivar de esto siempre que la persona no llega a España ya con un trabajo, ¿de acuerdo? Pero esto lo vamos a ver más adelante. Estos son, a grandes rasgos, los tres escenarios más típicos que vemos en la consejería, ¿de acuerdo? Ahora vamos a pasar de diapositiva, por favor, Marta. Y tras describir estos escenarios, vamos a pasar a ver cuáles son las herramientas legales en relación a esta protección social del ciudadano español en México que os podrían aplicar, os podrían interesar dependiendo de vuestro caso concreto, ¿de acuerdo? Estas herramientas las vemos nosotros a diario en la consejería y queremos que las entendáis, que las conozcáis un poco a grandes rasgos, que entendáis su función y la posible aplicación en vuestro caso. Si ya tenéis dudas de vuestro caso en concreto o preguntas un poco más técnicas, os las podríamos contestar de una forma más eficiente por correo electrónico, que os lo daremos después, y ya nosotros analizamos vuestro caso en concreto. Pero sí nos gustaría que nos empezarais a conocer un poquito mejor y que conocierais estas herramientas. ¿De acuerdo? Entonces, estas herramientas son 4 principalmente y las vamos a explicar ahora una por una, pero hemos querido ponerlas en esta diapositiva para que tengáis un poco el listado y las tengáis enunciadas brevemente para que os hagáis, digamos, una idea general antes de pasar a explicarlas una por una. La primera es el convenio bilateral que se firmó en 1994 entre España y México, es de la Seguridad Social. La segunda, en realidad son 2, pero bueno, los hemos englobado con el nombre de convenios especiales. Es el convenio ordinario para españoles y el convenio para migrantes trabajadores. Estas herramientas también, como os comentaba, las vamos a ver a continuación. La tercera, bueno, la situación sería la asistencia sanitaria temporal en España a las que podríais tener derecho. Ahora veremos en qué casos. Y la figura o herramienta legal que hacemos en la consejería recibe el nombre de informe de la no exportación de la asistencia sanitaria desde México, ¿vale? Que es para estos casos, comentaba, de una persona que trabaja en México y que regresa de forma temporal o delimitada a España. La última situación es la del retorno, que también vamos a ver, y la herramienta que de la que nosotros disponemos es un informe también, pero que en este caso se llama informe de alteración de la actividad laboral legal en México, ¿vale? Estas son las herramientas legales, los convenios y los informes que usamos dependiendo del caso concreto, ¿de acuerdo? Es un poco para que tengáis esta idea de las herramientas de las que podríais llegar a hacer uso. Ahora vamos a pasar ya a ver un poco en qué consiste cada una de estas herramientas y para ello vamos a empezar por el convenio bilateral. Como os comentaba al principio, Cristina, en cuanto a nuestras funciones,
esta herramienta legal del convenio bilateral es una herramienta que usamos muchísimo, que es muy importante, sobre todo por las características propias de México y su relación bilateral con España. Entonces, consideramos que es importante verla la primera y que podáis tener una idea, como os comento, a grandes rasgos de en qué consiste, ¿vale? Este fue un convenio que, como os comento, se firmó en 1994 y que es aplicable tanto a trabajadores españoles como a trabajadores mexicanos que hayan cotizado en ambos sistemas de seguridad social y también, por consiguiente, a sus familiares, ¿de acuerdo? Este convenio hace referencia a pensiones contributivas. La más común, por supuesto, suele ser la de jubilación, pero también que sepáis que hace referencia a otras pensiones contributivas, que son la de jubilación, como decía, invalidez permanente, también las de muerte y supervivencia, antes llamadas de orfandad, las derivadas de enfermedad común, bueno, viudedad también, perdón, derivadas de enfermedad común y accidente no laboral, y también incluye los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, ¿de acuerdo? Es importante también que tengáis en cuenta que se aplica a trabajadores, como os digo, españoles y mexicanos, pero que hayan cotizado. Esta cotización a los sistemas de seguridad social, en el caso de México sería al IMSS, es el Instituto Mexicano del Seguro Social, y en España el Instituto Nacional de la Seguridad Social, ¿de acuerdo? Y estas son las pensiones a las que podría tener una aplicación en vuestro caso. Vamos a continuar un poco viendo el tema del convenio bilateral en la siguiente diapositiva. Gracias, Marta. Bueno, las solicitudes, por ejemplo, una vez una persona se vaya a jubilar, que es el caso más común, como os decía, se presentan ante las instituciones competentes del país en el que resida el trabajador que ha cotizado. Si el trabajador se encuentra en México a la hora de solicitar su pensión de jubilación, presentará su solicitud ante el IMSS, y en España sería ante el IMSS. Es importante que también sepáis, como característica principal, que el asegurado queda sujeto al sistema de seguridad social del país en cuyo territorio trabaja. Por ejemplo, si un trabajador español se va de España porque le ofrecen una oferta de trabajo en una empresa mexicana, este trabajador debe cotizar al Seguro Social mexicano, ¿de acuerdo? Ya que trabaja en México, su cotización debe ser al Instituto Mexicano del Seguro Social. La única excepción, ¿vale?, que es una particularidad de este convenio bilateral de seguridad social entre México y España, la particularidad de este convenio es un caso muy concreto que suele ser también bastante común, que es el de los trabajadores que trabajan en España y cuya empresa decide desplazarlos desde España, que es el país donde estaban trabajando, los desplazan a México. La particularidad del convenio es que si este trabajador que es desplazado por su empresa en España a México, este trabajador que es desplazado puede mantener la cotización que hasta entonces había hecho a la Seguridad Social española por un periodo de 2 años, ¿de acuerdo? Entonces, los primeros 2 años que él esté aquí desplazado por su empresa, aquí en México, él puede seguir cotizando a la Seguridad Social española como si estuviera en España, ¿de acuerdo? Aunque trabaje en México. 2 años, los primeros 2 años. Puede llegar a darse el caso que se prorrogue, ¿vale?, por otros 2 años. Es un sistema de 2 más 2. 2 más 2 años, que serían un máximo de 4 años, ¿de acuerdo? Solo en casos en los que el trabajador es desplazado por su empresa desde España. En un periodo, como os comento, de 2 más 2, un máximo de 4 años. Una vez finalicen estos 4 primeros años, hay 2 escenarios. O la empresa, como ya ha finalizado este periodo, regresa al trabajador a España y el trabajador seguirá cotizando como lo ha hecho hasta entonces a la Seguridad Social Española, mantiene esa cotización, o bien si el trabajador sigue en México, ya tendrá la obligación de empezar a cotizar al IMSS, al Instituto del Seguro Social Mexicano, ¿de acuerdo? La misma situación es aplicable al revés, ¿de acuerdo? Para trabajadores mexicanos que son desplazados a España. Es muy importante esto, que sepáis que es siempre que su empresa los desplace en un periodo de 2 años, prorrogable como 2 años como máximo. Es un poco esta la excepción
todos los demás casos, el trabajador siempre queda sujeto al sistema de seguridad social del país en el que trabaje. ¿De acuerdo? Cualquier duda sobre esto nos podéis mandar un correo electrónico. Ya aprovecho, si queréis, para decíroslo, es mexicoconx@mitramis, mitramis.es, o también os podéis ir dejando mensajes en el chat. Hay varias opciones también. Aprovecho para deciros que acabamos de renovar nuestra página web y de actualizar todos los contenidos. Va a venir abajo cuál es nuestra página web cuando acabemos la presentación y os animamos a que le echéis un vistazo porque tenéis muchísima información sobre todas nuestras funciones, herramientas legales, etcétera. Por ejemplo, tenemos colgadas hojas informativas sobre el convenio bilateral y sobre las diferentes herramientas que ahora vamos a ver. ¿De acuerdo? Vamos a pasar de diapositiva y vamos a seguir viendo el tema. Creo que había una antes. Marta, si podemos volver atrás. Perfecto, gracias. Bueno, otra de las características del convenio bilateral que puede suponer un beneficio importante para el trabajador es, en ciertos casos, ¿de acuerdo? Pero para que lo sepáis, como os digo, a rasgos generales, en el caso de que seguimos con el mismo ejemplo de la pensión de jubilación, si un trabajador ya va a jubilarse y una vez se le hace el cálculo no alcanza el derecho a pensión en ninguno de los dos países, es decir, es un trabajador que ya se va a jubilar pero no alcanza el derecho a pensión ni en España ni en México, habiendo trabajado y cotizado a los dos sistemas de seguridad social, se podrá proceder a hacer una totalización de los periodos de seguro que tenga este trabajador tanto en México como en España para que alcance el derecho a pensión, ¿de acuerdo? Entonces, lo reitero un poco a modo de resumen, si este trabajador que va a jubilarse no tiene este derecho a pensión en un solo país porque no alcanza el tiempo exigido para poder jubilarse, el convenio lo que nos permite es totalizar, es decir, sumar el periodo que él ha cotizado, los años que ha cotizado en España y en México, para delimitar si de esta manera sí podría tener derecho a una pensión. Esto, por supuesto, es dependiendo del caso concreto. Habría que ver y estudiar que sí tendría o no derecho, pero es un beneficio que tiene este convenio entre España y México, ¿de acuerdo? Y ya, bueno, para acabar explicando un poco el convenio bilateral, solo comentaros que el ciudadano español que sea beneficiario de una prestación de la Seguridad Social Española puede cobrarla aquí directamente si es residente en México, ¿vale? Bueno, espero que tengáis una idea general del convenio bilateral y bueno, ya como os comento, cualquier duda nos la podéis mandar al correo electrónico, al chat, nos podéis llamar por teléfono, etcétera, ¿vale? Bueno, esta es la primera herramienta legal que hemos visto, que es el convenio bilateral. Y ahora vamos a pasar a ver el tema de los convenios especiales. Gracias, Marta. Bueno, como os comentaba, hay dos convenios especiales de los que os vamos a hablar que afectan al caso concreto de México, que son el Convenio Especial Ordinario de España y el de Migrantes Trabajadores. Vamos a empezar por el Convenio Especial Ordinario en España, que es un convenio que firma el ciudadano español. ¿Cuál es la situación de este ciudadano español? Es un ciudadano español que justo acaba de extinguir su relación laboral en España, es decir, estaba trabajando en España, pero extingue su relación laboral, ¿vale? La da por terminada. En el caso concreto que nosotros vemos es porque se desplaza a México. Entonces, una vez esta persona que extingue su relación laboral deja de trabajar y esto se hace efectivo, puede suscribir este convenio especial ordinario, ¿vale? En el plazo de 1 año desde que termina esta relación laboral. Si, por ejemplo, rescinde su contrato y se extingue esta relación laboral en mayo de 2020 y se desplaza, por poner un ejemplo, en junio a México, tiene todo 1 año para poder suscribir el convenio. Este convenio es una aportación voluntaria, ¿de acuerdo? Es una aportación que decide hacer el trabajador porque ya
no va a seguir cotizando a la Seguridad Social porque ya termina de trabajar y le posibilita pues, mantener esa cotización, esa carrera de cotización que venía teniendo. ¿Cuál es el importe? No hay un importe fijo para todos los trabajadores que rescinden esta relación laboral en España, sino que se calcula teniendo en cuenta la base media de las bases de cotización del último año de su trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, como podéis ver, es totalmente diferente y es única la situación de cada persona, dependiendo de cuál fue la base media de todas las bases de cotización que tuvo el pasado año. Y como os comentaba al principio, el ejemplo más típico, para que lo entendáis, es el de esa persona que extingue su relación laboral en España y que se traslada a vivir a México, se instala definitivamente sin trabajo, porque acompaña a su pareja que sí tiene trabajo en México, ¿vale? Entonces, si esta persona toma esa decisión y está dentro de sus posibilidades hacer este aporte voluntario, puede seguir manteniendo y seguir generando ese derecho a la seguridad social española, ¿de acuerdo? Este es el convenio especial ordinario, que como veis es un caso muy concreto, no es tan común, digamos, pero ahora vamos a ver el otro convenio especial que existe y que nos atañe aquí en México, que es el de emigrantes trabajadores. Si podemos pasar la diapositiva, por favor. Perfecto. Bueno, es un convenio especial diferente. Se aplica a emigrantes españoles, pero también, y esto es importante, a los hijos de los emigrantes españoles que cuenten con la nacionalidad española. ¿De acuerdo? Entonces, o a emigrantes españoles o a sus hijos, pero es imprescindible que tengan la nacionalidad española. Un punto, por supuesto, es lógico, obvio. Este convenio es aplicable a trabajadores, ¿de acuerdo? Se suscribe entre el trabajador español y la Seguridad Social, en concreto la Tesorería General de la Seguridad Social Española. Al igual que el convenio ordinario, se trata de una aportación voluntaria y nos permite generar, mantener o ampliar derechos a las prestaciones de la Seguridad Social Española, ¿de acuerdo? Esto con independencia de si ya hayan estado o no afiliados a la Seguridad Social Española. Entonces, en este caso concreto, no es solo para mantener o para ampliar a futuro los derechos a la Seguridad Social Española, sino que también nos permite generarlo, ¿de acuerdo? Entonces, puede interesar a personas que trabajan en México, a inmigrantes españoles trabajadores o a sus hijos y que decidan hacer esta aportación voluntaria a la Tesorería General de la Seguridad Social Española y a través de esta cotización voluntaria ir generando estos derechos y a futuro, por ejemplo, siguiendo con este caso de la prestación por jubilación, poder llegar a tener este tipo de prestaciones, ¿de acuerdo? Es importante que os quedéis con esa idea de que es para trabajadores emigrantes españoles que trabajen aquí en México, también para sus hijos que trabajen aquí en México y que cuenten con la nacionalidad española, que es una aportación voluntaria y que nos permite generar, mantener o ampliar derechos a la Seguridad Social Española. Vamos a continuar un poco viendo el tema del convenio especial de emigrantes trabajadores. En este caso, ¿vale? Sí, perfecto. Exacto, sí, aquí. También la cobertura es a prestaciones contributivas de jubilación, como decíamos, de invalidez permanente, muerte y supervivencia, las derivadas de enfermedad común y también incluye los accidentes no laborales. A diferencia del convenio ordinario, que como veíamos se hace un cálculo dependiendo de cada persona, en el caso del convenio especial de inmigrantes trabajadores, el importe sí es fijo para todo trabajador que decida voluntariamente suscribir, ¿de acuerdo? Es fijo para todos. Depende de cada año, puede variar, que se decida que se amplíe un poco el importe, pero nada, comentaros que en este momento el importe mensual es de 241 euros con 52 céntimos, pero que el pago se hace trimestralmente, ¿de acuerdo? Y es de 724 euros con 56 euros al trimestre. Y bueno, ya para finalizar con el convenio especial de emigrantes trabajadores, nada, comentaros esta particularidad, que es una herramienta que nos permite simultanear cotizaciones al IMSS y al INS de España. Por ejemplo, puede ser un español trabajador en México que esté cotizando al IMSS, pero
para generar derechos en España decida hacer esta aportación voluntaria a la Seguridad Social española, ¿vale? De otra manera, solo podemos cotizar a uno o a otro de los sistemas, no se puede cotizar simultáneamente a ambos, es la única herramienta que lo permite, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí terminamos un poco con la parte de los convenios. Un poco recuerdo que hemos visto el convenio bilateral, el especial ordinario y el de migrantes trabajadores. Ahora vamos a pasar a la siguiente herramienta. Perfecto, y es la situación que creo que cuando pase un poco esto de el coronavirus y tengamos más libertad de movimiento, os podría interesar mucho, ¿de acuerdo? Y es la situación de la asistencia sanitaria a los españoles que vuelven a España de forma temporal, ¿de acuerdo? Consiste en una prestación para todos aquellos españoles que se encuentren en España de forma temporal, que trabajan en México y vuelvan, como os comentaba, por un periodo determinado, temporal. Estas personas tendrían derecho a la prestación de asistencia sanitaria en España. También comentaros que la farmacéutica durante un periodo de 3 meses en España, que se pueden prorrogar por otros 3, por lo que sería un total de 6 meses desde su llegada. Esta asistencia sanitaria es gratuita para enfermedad común y para accidente no laboral, pero obviamente hay que colaborar con el precio de los medicamentos, como todo asegurado colabora en España, ¿de acuerdo? Vamos a pasar de diapositiva, por favor, Marta. Perfecto. Bueno, también comentaros que para acceder a esta prestación es muy importante, es clave, hay que acreditar ser trabajador por cuenta ajena o propia aquí en México o tener la condición de pensionista, ¿de acuerdo? Esto es imprescindible, esta condición de trabajador. No por ser simplemente español aquí, si por ejemplo no hemos nacido en México, tenemos derecho a esa prestación. En la consejería lo que hacemos es un informe que llamamos informe sobre la no exportación de la asistencia sanitaria desde México, ¿de acuerdo? Como os comentaba, todos los requisitos, porque son varios, los tenemos colgados en nuestra página web en una sección que se llama hojas informativas y en este caso sería la asistencia sanitaria. Vais a ver allí estas hojas informativas y podéis ver el caso del trabajador por cuenta ajena, del trabajador por cuenta propia o bien del pensionista aquí en México, ¿de acuerdo? Entonces, nada, recordar que si es uno de estos vuestro caso, si vais a España, antes de ir, por favor, pasaros por la consejería y nosotros allí mismo os hacemos un informe. Una vez nos presentéis todos vuestros documentos que aparecen en la página web y si son válidos y si tenéis acceso a ello, os hacemos el informe, ¿de acuerdo? Y os lo lleváis a España y en el caso de necesitarlo, os cubre en este periodo que os comento de 3 meses prorrogables por otros 3. ¿Vale? Y ahora vamos a pasar a la cuarta situación que os comentaba, que es el caso del retorno, ¿de acuerdo? Bueno, la figura del retorno nos hemos dado cuenta en la consejería de que ha sido bastante común, especialmente en los años en los que progresivamente íbamos saliendo un poco de la crisis, sobre todo en los últimos 2 años se han ido incrementando los casos de retorno y para que os situéis un poco mejor, la situación, el tema del retorno se basa en una herramienta legal que recibe el nombre de certificado de migrante retornado, ¿vale? Este certificado es un documento que os acredita como inmigrantes retornados a España, en este caso desde México, ¿vale? Que volvéis a España, pero a instalaros, a residir permanentemente. Se expide este certificado para que lo sepáis, aunque estemos en México y sea el caso, para todos aquellos trabajadores, ¿vale? Es muy importante, de nuevo, acreditar la condición de trabajador para todos aquellos trabajadores que hayan cotizado en un país que no sea de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo, de Suiza o de Australia. ¿Qué nos permite este certificado de migrante retornado? Nos da acceso a ciertas ayudas y prestaciones de diferentes administraciones en España, siempre que sea permanente la instalación en España y que no se llegue ya con trabajo, ¿de acuerdo? Si yo estoy viviendo en México y decido volver a España, pero ya con trabajo porque he recibido una oferta laboral y empiezo a trabajar,
obviamente no voy a recibir ningún tipo de ayudas al retorno, ¿vale? Comentaros que hay diferentes tipos de ayudas y de prestaciones contributivas, asistenciales, relacionadas con el retorno. Eso también es un poco, hay que ver el caso concreto de cada persona, ¿vale? El certificado de migrante retornado se expide en España, esto tenerlo muy claro, no se emite en la consejería, ¿vale? Lo vamos a ver ahora, si podemos pasar de diapositiva. Y, como os comentaba, se expide en las áreas de trabajo y de inmigración de la delegación de gobierno de la provincia en la que os habéis instalado, ¿de acuerdo? Entonces, si habéis estado trabajando en México y decidís retornar a España y os instaláis, por ejemplo, en Sevilla con la intención de trabajar allí, aunque, como os comentaba, obviamente retornáis sin trabajo, tenéis que acudir al área de trabajo de inmigración de la delegación de gobierno de Sevilla para pedirlo. Pero, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la función o cómo entra la consejería en todo esto? Para que en España os puedan expedir este certificado de migrante retornado, que, como os digo, os podría dar acceso a determinadas ayudas y prestaciones, debéis acreditar haber trabajado y cotizado legalmente al menos un año en los últimos 6 años. Puede ser por cuenta ajena o por cuenta propia, ¿de acuerdo? Entonces, en los últimos 6 años tenéis que acreditar que habéis sido trabajadores, que habéis cotizado al menos 12 meses o un año en los últimos 6 años. Y esta situación es nosotros la que acreditamos, la que verificamos. Entonces, es muy importante que antes de retornar, antes de vuestro viaje, lo más recomendado es que os paséis por la consejería y nosotros, para confirmar esta situación y acreditar que cumplís con esta situación de haber trabajado y cotizado legalmente un año al menos en los últimos 6, nosotros vamos a expediros, si cumplís estos requisitos, un informe que llamamos informe de alteración de la actividad laboral en México, ¿vale? Entonces, digamos que si cumplís con los requisitos y va a ser esta vuestra decisión, primero, cuando tengáis todos los documentos, que de nuevo os comento, aparece el listado de todos los requisitos en la parte de hojas informativas de retorno en nuestra página web. Si los traéis y está todo bien, os expedimos desde la consejería este informe que acredita, que advera que sí habéis trabajado en México y cotizado legalmente al menos un año en estos últimos 6. Una vez tengáis este informe, ya podéis, y os vais a España, acudís a esta área de trabajo y de inmigración de la delegación de gobierno, aportando este informe y otros documentos que os pedirán, y ya, esto ya es todo en España. Ellos, si cumplís también con los requisitos, os expiden el certificado de migrante retornado, que os da derecho a diferentes tipos de ayudas, ¿de acuerdo? Y reiteraros eso, que es si llegáis sin trabajo, en búsqueda activa de empleo, ¿vale? Y bueno, esto es un poco, a grandes rasgos, la explicación de los escenarios y la situación de protección social para los españoles en México y, bueno, las diferentes herramientas legales que hemos visto, que ya vosotros viendo y analizando vuestro caso concreto, podéis acercaros a nosotros, ver si os aplican y siempre, por supuesto, estamos encantados de colaborar, en este caso con CEST y con Marta. La verdad, nos ha encantado esta colaboración, Marta, y por supuesto siempre disponible para atenderos e intentar ayudaros de la mejor manera posible, tanto por correo electrónico, por teléfono, y también, como os comento, animaros a ver nuestra página web y el tema de las redes sociales, que estamos súper actualizados con ellas, publicamos mucho y os animamos también a verlas porque os podemos también informar de las últimas medidas, por ejemplo, relacionadas al COVID-19, que es justo la parte que os va a explicar ahora Cristina. Bueno, gracias, Marta. Hay una, a ver, espérame, hay 2 diapositivas más arriba, porfa, Marta. La 17. Ay, gracias. Bueno, no me voy a detener mucho en este ámbito, pero sí, aunque es algo temporal, esperemos lo menos temporal posible, o sea, que dure el menos tiempo posible, pero sí no queríamos dejar de hacer una muy breve reseña a las medidas que
que tenemos frente a esta situación de COVID-19 aquí en México de cara a los ciudadanos españoles que se encuentran aquí. Como habéis podido ver, derivada de la ponencia de mi compañera, hay dos situaciones. Tenemos ciudadanos españoles desplazados por sus empresas aquí en México que siguen cotizando a la Seguridad Social en España y tenemos ciudadanos españoles que trabajan en empresas mexicanas sujetos a los diferentes sistemas mexicanos, que puede ser el IMSS, el ISSSTE y demás. En el área de las medidas mexicanas, sí quiero... nosotros no hacemos ningún tipo de tramitación, lo realizan las autoridades mexicanas, como es evidente, pero sí nos parece importante mantener informados a los ciudadanos españoles que están sujetos a estos sistemas de qué pueden hacer ante determinadas situaciones, como se están dando, ¿no?, de despidos o bajas por COVID-19. Y esa información que sea lo más accesible posible. Entonces, la tenemos colgada en la página, la tenemos colgada en Twitter, la actualizamos casi diariamente o intentamos mantenerla lo más actualizada posible para que de cara a que si cualquier ciudadano español tiene una situación pueda tener una información por lo menos a dónde dirigirse o qué tipo de medidas puede aplicarle. La siguiente diapositiva, Marta, porfa. Me voy a centrar más en lo que nosotros hacemos en la consejería en cuanto a los trabajadores, los ciudadanos españoles que trabajan en México sujetos al sistema de seguridad social española, desplazados por sus empresas. Obviamente, la tramitación de la baja se hace en España en el caso de tener un diagnóstico por COVID-19, pero sí desde la consejería consideramos que era importante ver la forma de facilitar y de agilizar el trámite de cara al ciudadano. Entonces, ¿qué nos encontramos? Si esta persona, ciudadano español que cotiza a la Seguridad Social española, se encuentra con un diagnóstico por COVID-19, como está sujeto al sistema de la Seguridad Social española, en aplicación a la normativa, ya ven que, si no lo saben, se lo digo, desde la normativa española, el diagnóstico, o sea, lo que es el contagio de COVID-19 se está considerando una enfermedad profesional, una contingencia profesional. ¿Qué supone esto? Que el importe que se cobra por la incapacidad es más alto que en caso de la enfermedad común. Se aplicaría el 75% de la base imponible desde el primer momento en el que se obtiene la baja. Nosotros, como consejería, para poder agilizar este procedimiento de solicitar la baja por contagio de COVID-19, lo que hemos procedido a hacer es abrir el canal del correo electrónico, básicamente, para que nos puedan hacer llegar la documentación que además de que estar colgada en la página de la consejería, en la primera página hay un aviso en rojo para que lo puedan ver rápido. Les voy a comentar muy por encima los documentos que estamos solicitando, que los puedan hacer llegar por correo electrónico para que nosotros podamos agilizar el envío a la dirección provincial correspondiente para la tramitación de esa baja. ¿Entre qué documentos necesitamos? Obviamente su pasaporte español, su forma migratoria como trabajadores de aquí regularizados, el contrato de trabajo con la empresa con la que están desplazados, el certificado médico en donde consta su diagnóstico por COVID-19 y hay tres cosas que es importante que también tengan. Que la empresa les facilite la comunicación que le tienen que hacer a la tesorería, ¿no? Que van a desplazar a un trabajador, la comunicación a la tesorería general de la Seguridad Social, que la empresa hace comunicando que va a desplazar a un trabajador a México, pero que sigue sujeto al régimen de Seguridad Social. La otra es una copia del alta del trabajador en la Seguridad Social, obviamente, con la empresa con la que está desplazado. Y un tercer documento, que sería la cotización en el IMSS. ¿Qué ocurre? Para solicitar las semanas cotizadas en el IMSS les van a pedir el número de Seguridad Social del Instituto Mexicano. Si nunca han estado de alta y no están de alta, probablemente no tienen ese número. En ese caso no van a poder sacar ese informe. Con lo cual sería que ellos hicieran una declaración responsable de que no están de alta en el Seguro Social Mexicano o de Seguridad Social
y con eso dirían ese documento. Todos esos documentos escaneados, por favor, háganoslos llegar por correo electrónico. El correo que Olga ya ha dado, lo vamos a dar al final de nuevo, es mexico@mitramis.es, para que nosotros podamos agilizar el envío a la dirección provincial correspondiente. Sí me he querido detener un poquito más en esto porque sí es algo que nosotros directamente podemos apoyar y, bueno, ahí está esa herramienta, por favor, pues, Dios, ojalá no la requieran, porque querrá decir que no tienen ese diagnóstico, pero si lo tienen, por favor, úsenla, que está ahí, ¿no? En cuanto a los trabajadores que cotizan o sea, que están sujetos a los sistemas mexicanos, Marta, la siguiente, por fin. No me voy a detener mucho. Sobre todo nos hemos querido centrar en las medidas que el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, y el Infonavit, que es el Fondo de Vivienda, es una de las cotizaciones que también hacen las empresas para los trabajadores, entran dentro de las prestaciones que tienen, son los que tienen medidas como más amplias, ¿no? En general, en el IMSS lo que está es intentar facilitar, o sea, al empresario el pago de cuota, al trabajador el pago de los préstamos. Ahí ven que pone crédito solidario a la palabra. Esto es importante porque además lo acaban de abrir a empleadas de hogar, ¿no? Que pues, por la situación no están pudiendo trabajar y, bueno, pues un crédito a bajo interés que, bueno, está ahí. El esfuerzo que está haciendo el IMSS por hacer los trámites vía online para que sean más rápidos, los trámites de incapacidad, que también consideran enfermedad profesional aquí en México. Y, o sea, un bono a los trabajadores sanitarios un poco en apoyo a su trabajo. Todos estos trámites dependen del IMSS. En nuestra página web pueden encontrar las medidas actualizadas, están un poco más explicadas, y sobre todo los enlaces para que puedan ver y entrar, y si tienen derecho a alguno de estas prestaciones, pues es importante que las conozcan. En cuanto al Infonavit, que es la siguiente y última diapositiva, digo, no me voy a enredar mucho porque son trámites que nosotros no realizamos desde la consejería, pero sí creemos que es importante que ustedes conozcan, porque si bien no quisiéramos que ninguno se vea en la situación, pero sí es importante que sepan que están ahí y que están para usarlos. El Infonavit centra también sus apoyos en el trabajador y en la empresa. El Infonavit es el fondo de vivienda, otorga, en base a las cotizaciones, por decirlo de alguna manera, las aportaciones del empleado de la empresa, tiene la posibilidad de solicitar créditos de vivienda también a un costo más asequible. Entonces, ¿qué están haciendo? Están aplazando, ofreciendo el aplazamiento también a trabajadores que se están encontrando en situaciones difíciles o desempleo, está el seguro de desempleo, está el aplazamiento de pagos de cuotas, y a las empresas, concretamente, hay dos situaciones. Las empresas tienen, por un lado, las que tienen hasta 250 trabajadores, pueden aplazar el pago de las cuotas que pagan a Infonavit durante el segundo y tercer bimestre hasta septiembre. Y las empresas que tienen más de 250 personas hasta julio, ¿sí? Si hay empresarios viéndonos, pues bueno, también es importante que sepan que pueden acceder a eso. Hay otras prestaciones, otras medidas que se están tomando diferentes. La FONACO, que es el Fondo Nacional de Crédito para Trabajadores, que está también aplazando el pago de las cuotas. Están también, bueno, entidades privadas como los bancos, ¿no? Que también están haciendo aplazamientos de pagos de determinados préstamos. Bueno, por supuesto, la Secretaría de Bienestar de cara a personas en riesgo, ¿no? También están, en cuanto a las becas, personas mayores, apoyos y demás. Pero bueno, esos ya son áreas pues más concretas que pueden revisar y, como les digo, son medidas que dependen de las autoridades mexicanas, pero que es importante que sepan que hay y que existen y que están, la información la pueden encontrar en nuestro Twitter cuando actualizamos las medidas. Intentamos, mantenerlas actualizadas constantemente y colgarlas en Twitter para que estén accesibles para todos. Esperemos que esto pase pronto y ya no las tengamos que actualizar porque ya no sean necesarias, pero bueno, mientras ahí están. Y bueno, por mi parte y por mi compañera Olga, que ya hemos terminado, sería todo
agradecerles muchísimo su atención. Ahí está nuestro correo, ahí está nuestra web, ahí está el Twitter. Por favor, o sea, con toda libertad estamos para informar. Es una de nuestras funciones, como decía al principio. Y, como decía Olga, es muy importante que las herramientas se aplican en función también muchas veces de situaciones muy concretas. Entonces, con toda la libertad expongan su situación y nosotros vemos qué opciones, qué posibilidades tenemos de apoyarles en cada momento. No sé si Olga quieres decir algo más. Yo me despido y no sé si... Dime. Sí, bueno, muchas gracias a todos por la atención. Como os comentaba Cristina, en la presentación tenemos nuestros datos de contacto, tanto el correo, que preguntaban por ahí en el chat cuál era. Para repetirlo, aquí lo tenéis, es mexico@mitramis, acabándose.es. Nuestra página web, que como os comentaba, la acabamos de actualizar. Hay contenido subido de, como decía Cristina, medidas relacionadas con el COVID-19, novedades, hojas informativas relacionadas con las áreas de asistencia social, seguridad social, asistencia sanitaria. La parte también de estudiar en México, tenemos también contenido sobre la ciudadanía española en México y sus características, retorno. Entonces, animaros a echarle un vistazo a la página web. Y bueno, también al Twitter, que como decimos está actualizado. Subimos medidas del gobierno español y mexicano también, noticias, nuevas leyes y reglamentos, convocatorias de ayudas, un poco de todo. Entonces, animamos a poneros en contacto con nosotros y estaremos encantados de ayudaros. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias, Marta. Gracias, Marta. Por convocarnos. No, a vosotras, daros las gracias por estar aquí, por dejar tan clarito todo y tan masticadito, que la verdad que ha sido esto. Yo creo que ha quedado todo muy claro. Y nada, daros las gracias a las dos. Yo un placer haber podido trabajar con vosotras sin ningún tipo de duda, ya lo sabéis. Y siempre que se pueda, CEXT está para esto. Así que nada, bueno, si os parece, habéis mandado bastantes preguntas, unas casi 50, 60, así que vamos a proceder a resolverlas. Y si tenéis alguna duda ahora, también las podéis mandar por el chat y se las voy haciendo yo y ellas os las contestarán, ¿vale? Así que nada. Voy a empezar por el bloque de empleo. Saludos, soy trabajador en el área de la salud, soy médico. Me gustaría saber qué posibilidades existen de trabajo. Y otra pregunta es recibir información sobre demandas de empleo. Bueno, yo voy a tratar un poco este tema del empleo relacionado con estas preguntas. La primera, y bueno, también la segunda, yo creo que puedo responder a las dos a la vez. Como os comentaba, actualmente en nuestra página web principal, que aparece al final de la presentación, hay un enlace, ¿de acuerdo?, que recibe el nombre de web de empleo. Esta web de empleo contiene un montón de información sobre empleo, tanto en México como en España, y actualmente estamos intentando potenciarla, ¿de acuerdo? Todavía no tenemos ofertas de empleo, pero estamos trabajando en poder subirlas lo antes posible. Como os comentaba, estamos intentando potenciarlo y en cuanto ya las tengamos, les daremos difusión a través de nuestras plataformas. Si la persona que dice que es médico, si es español y está interesado en trabajar en México como médico, bueno, solo comentaros así para que lo tengáis en cuenta que el gobierno mexicano está intentando potenciar ahora mismo los empleos en el área de salud derivado de esta crisis sanitaria y en un documento justo que también está publicado en nuestra página web que se llama Medidas, aparece que quedan recogidas estas medidas, ¿de acuerdo? Pero nada, remitiros a nuestra web de empleo, está justo, mira, ahora estoy entrando, una vez entráis a la página web, aparece la dirección, los teléfonos, el correo, el icono del Twitter y luego vais a ver que pone web de empleo. Le hacéis clic allí y ya os dirige a esta web de empleo en la que tenemos apartados de cómo emprender un negocio, cómo prepararse para buscar empleo, dónde buscar empleo,
qué significa trabajar en México, también temas relacionados con la residencia en México. Tenemos también subidos todos los avisos recientes en el ámbito sociolaboral por el COVID y, bueno, como os comento, esperamos lo antes posible ir subiendo ofertas de empleo y darlas difusión. Vale, muchas gracias. A ti. Pues voy a proceder al bloque de convenio bilateral, que creo que es el que más preguntas tiene. Preguntan, ¿puedo pensionarme por cesantía con la ley del 73? Tengo 48 años cotizados entre ambos países, 28 años del INSS y 20 en el IMSS. Bueno, este caso, por lo que veo, es bastante particular. Entiendo que en principio sí, porque excede del mínimo exigido por México, que es las 500 semanas, pero para este y todos estos casos del convenio bilateral, lo que os recomendamos es que vayáis directamente al IMSS, ¿de acuerdo? Y que se solicite la aplicación del convenio. ¿Dónde está el IMSS o dónde tenéis que acudir? Tenéis que acudir a una unidad que se llama Unidad de Vinculación Internacional del IMSS. La dirección es Paseo de la Reforma 476. Para todos aquellos que conozcáis un poco la Ciudad de México, está en la colonia Juárez, en el Paseo de Reforma, que es como un poco la Castellana de Madrid. Está al lado de la Estela de Luz, ¿vale? Entonces, a repetiros que esta unidad de vinculación internacional está en Paseo de la Reforma 476, en la colonia Juárez. Allí hay que pedir cita y tenéis que pedir que se os solicite la aplicación del convenio. Os pedirán cierta documentación y nada. Seguramente os pidan acreditar la vida laboral en México, pero ellos también la solicitan al IMSS español, el certificado de vida laboral, la cotización, etcétera. Solo aclarar, ¿vale? Tema importante, que nosotros no gestionamos el convenio. Nos limitamos a informar sobre el convenio bilateral, pero la Consejería como institución no lo gestiona. Vale, genial. Si puedes dejar por aquí la dirección que has dicho, yo creo por el chat, vale. Yo creo que te lo agradecerán. Vale. Bueno, mientras tanto, te voy a ir lanzando la siguiente pregunta. Un español que ha trabajado durante varios años en México y decide regresar a España, ¿puede retirar o trasladar las cotizaciones realizadas a la Seguridad Social de México en ese periodo? En este caso, no está suscrito al convenio bilateral España-México. Bueno, en este caso es preciso indicar que la solicitud, el convenio, funciona a solicitud del interesado, no se aplica automáticamente, sino que el solicitado en esta unidad de vinculación internacional lo tiene que solicitar, ¿de acuerdo? Se aplica tanto a españoles como a mexicanos de que se han desplazado al otro país y es independiente, también dejarlo claro, de la nacionalidad de la empresa para la que hayan trabajado. Vale. ¿Qué personas se pueden acoger a los convenios bilaterales de protección social? Bueno, siempre todas las personas que hayan trabajado tanto en México como en España pueden pedir la totalización de esos periodos, ¿de acuerdo? Siempre, como comento, os recomendamos ir a la unidad de vinculación internacional en el caso de estar en México y solicitar esta aplicación porque le puede convenir esta totalización de periodos. Entonces, para estas personas que se pueden acoger a este convenio en concreto de España y México, antes de, como existe aquí la figura de la Afore, que seguramente la conozcan, tampoco me voy a meter mucho en ella, pero antes de rescatar, una vez se vaya a jubilar la persona, en el caso de la pensión de jubilación, antes de rescatar los importes que tengan su Afore, siempre les recomendamos que vayan a la unidad de vinculación internacional y que consulten su propia situación. ¿De acuerdo? Reiteramos, si cada persona que está interesada en la aplicación del convenio bilateral tiene un caso concreto, siempre nos puede escribir por correo electrónico y ya lo vemos más a detalle. Vale. Y por último, tengo años cotizados en el ISSSTE, pero a causa de la crisis renuncié a mi trabajo en el Gobierno de México y regresé a España. ¿Qué sería lo más recomendable para sacar partido de mi cotización? Bueno, en este caso, lamentamos decir que solo aplica para personas que han cotizado al IMSS. Las personas que han cotizado al ISSSTE no están acogidas a este convenio bilateral, por lo que no podremos proceder a esta totalización de periodos cotizados en España y en México, ¿vale? Lo que la norma mexicana sí permite
es totalizar los periodos entre ISTE y el IMSS. Pero bueno, desde la consejería es un trabajo en el que está muy pendiente el consejero, ya ha estado en negociaciones tanto con el IMSS como el ISTE para intentar cómo solucionar esta situación y tratar de proteger a este colectivo que ha cotizado al ISTE de cara a que ellos también puedan tener estos beneficios del convenio bilateral. Entonces, bueno, ahora la situación está un poco parada por el tema del COVID, pero esperemos pronto tener respuesta y reiterar que cualquier avance también en este tema lo difundiremos también, ¿vale? Vale, Gracias. genial. Vale, pues vamos a pasar al bloque de asistencia sanitaria. ¿Cuánto tarda la consejería en expedir el informe de no exportación de la asistencia temporal en México? ¿Hay que pedir cita previa? Vale, respecto a este informe de la asistencia sanitaria temporal, realmente si la persona llega ya con todos los documentos y cumple con los requisitos, es muy rápido de hacer, ¿de acuerdo? O sea, no tardamos mucho tiempo en hacerlo. No, como tal, no damos cita previa para este trámite o para el trámite del informe de la relación laboral para el retorno, pero os recomendamos que si estáis interesados en adquirirlo, que nos mandéis un correo electrónico a mexico@mitramis.es para pedir cita y aseguraros de poder expedirlo ese mismo día, ¿de acuerdo? En relación al viaje, tanto para la asistencia sanitaria temporal como para el retorno, estimamos que con unos 15 días antes del viaje podéis pasaros por la consejería para que os lo expidamos, ¿vale? Suele ser bastante rápido. Vale. Ha llegado, si no me equivoco, al chat una pregunta sobre asistencia sanitaria, así que os la voy a meter en este bloque para que no vayamos luego mezclando temas. Preguntaba Iván, ¿la asistencia sanitaria también aplica a familiares, esposa mexicana e hijos españoles? Si tienen la nacionalidad española, sí, sería aplicable también para ellos y recordar que sería temporal y que también tienen que, si son, por ejemplo, en el caso de esposos, acreditar la condición de trabajadores. Vale. Y recordaos que también para pensionistas también. Vale. Pues entonces vamos a pasar al bloque del retorno. Preguntan si en caso de pérdida de trabajo de un español trabajando en México existe algún tipo de ayuda para retornar. Esta persona estuvo 19 años cotizando en España y lleva 21 cotizando en México. 17 de ellos cotizando en los dos sitios y actualmente solo cotiza en México. Bueno, ¿me escuchan? Es que yo no me escucho. Sí. Vale. Bueno, esto es, para nosotros sería un caso de retorno claro, ¿no? O sea, no voy a explicar el retorno porque pues, es lo que ha explicado Olga, pero este es el caso concreto de una persona que trabaja en México, español, pierde su trabajo y decide retornar a España. En este caso, llegando a España, como bien explicó Olga, en las áreas de trabajo y migración, podría solicitar su certificado de migrante retornado si cumple con todos los requisitos, para lo cual deberá de llevar su informe de adveración de su documentación laboral, que es lo que nosotros hacemos. Entonces, a la persona que hizo esta pregunta sí le recomendaría que se contacte con nosotros y que para que le podamos decir qué documentación requiere para poderles pedir ese informe esa adveración de su documentación laboral, de cara a que llegando a la provincia en España donde pretenda retornar pueda acceder al certificado de migrante retornado y con ese certificado de migrante retornado ya acceder a las diferentes opciones de apoyos que hay para los emigrantes retornados, para la redundancia. Vale. Yo creo que de este bloque ya no hay más preguntas. Vale, ahora dime. Perdón, Marta. Perdona, es que se me olvidó comentar y creo que también es importante que también las personas que llegan, adquieren su certificado de migrante retornado y acceden a sus prestaciones como inmigrante retornado, tienen también asistencia sanitaria en España, o sea que con prestaciones recibirían como perceptores de prestación su asistencia sanitaria. Entonces, bueno, sí es importante que también lo tengan en cuenta, ¿vale? Vale, pues vamos a pasar a las preguntas en el bloque de impuestos, si os parece. Quisiera saber si la oficina del retorno en Madrid tiene a alguien para hacer consultas sobre impuestos en España que hay que pagar de ingresos generados en el exterior y recomendaciones sobre compra de vivienda, gestores, trámites,
sin trabajar. Bueno, en este caso, nosotros, como os comentaré un poco más adelante, no tenemos competencia en el ámbito fiscal, pero ante esta pregunta yo lo que le recomendaría a esta persona es que contacte directamente con la Oficina Española del Retorno. Tengo aquí la dirección por si gustan anotarla, si no, de todas maneras la podemos dejar por alguna parte. La Oficina de Retorno está en la calle Arturo Soria, el número 126, en la segunda planta. En nuestra web pueden encontrar el link directo para acceder a la Oficina de Retorno. Ahí tienen la información de teléfonos, correos, para que se contacten con ellos y que ellos directamente les puedan facilitar cuáles son los servicios que una vez llegando allí puedan tener. Y también van a encontrar ahí el plan de retorno, la guía para el retornado, y ahí hay muchísima información que pueden acceder en muchos ámbitos. Pero bueno, si tienen alguna duda sobre la Oficina de Retorno o los servicios que presta, se pueden contactar con ellos directamente sin problema. Vale. Creo que estupendo. Sí. Vale, y la siguiente pregunta es, para el retorno a España, ¿cómo se manejaría desde México el tema de seguridad social, semanas cotizadas y jubilación? ¿Y qué pasa a nivel de impuestos si vendo mi casa y ya no estoy residiendo en México? Bueno, respecto a la primera pregunta, creo que, bueno, es el convenio bilateral, yo creo que Olga lo ha explicado muy bien y ahí queda la información. De todas maneras, si le ha quedado alguna duda, por supuesto, aquí estamos para apoyarle. Y respecto al nivel de impuestos, reitero un momento en este punto. Nosotros directamente no tenemos competencia en el ámbito fiscal, o sea, sería la Agencia Tributaria Española de Administración Tributaria, Hacienda, quien tiene la competencia. Pero sí es cierto que el consejero, en este caso, sí ha detectado o hemos detectado en la consejería que hay muchas dudas al respecto entre los ciudadanos españoles que residen en México, que trabajan en México. Hay muchísimas dudas en el ámbito fiscal y del tema de impuestos, doble imposición. Es un ámbito de verdad complicado y que genera muchas dudas. Al detectar esto, lo que el consejero estaba intentando antes de que todo esto pasara era articular una serie de un proyecto de información con abogados, viendo cómo podría apoyarnos para facilitar algunas jornadas informativas a este respecto de cara a los españoles que tienen estas dudas. Con toda esta situación se nos ha parado un poco el proyecto, pero esperamos y deseamos que cuando todo pase podamos retomar ese proyecto y podamos ofrecer esa información que, como digo, es compleja, es tediosa, o sea, desengranarla es difícil porque existen unos convenios de doble imposición entre México y España, etcétera, y encontrar a las personas adecuadas que nos den estas ponencias, esta formación y podamos ofrecer, aunque sea una información al respecto, que no sea un ámbito de nuestra competencia, pero sí que podamos ofrecerles una información que les aclare o por lo menos un poco por encima esa situación y también saber a dónde dirigirse para que les puedan apoyar un poco. Vale, pues yo creo que a ver si pasa todo lo rápido posible y que se puedan realizar todas estas cosas que yo creo que son muy, muy positivas y sobre todo muy necesarias. Sí. Vale, en el bloque del COVID hay una pregunta sobre políticas de seguridad y empleo post-pandemia. Bueno, pues no sé, o sea, ahora mismo hablar de pospandemia, todavía estamos en plena pandemia, entonces a que todo esto pase y cuál es la situación que queda tanto en México como en España, esperemos que podamos arrancar y pasar todo esto. Y bueno, en cuanto a las medidas, lo que le hemos comentado en la presentación, yo creo que hay que encontrar más información sobre estas medidas, como le decía, en la web, en nuestra web, en el Twitter y bueno, las diferentes páginas de las autoridades mexicanas del IMSS, Conavit y demás. Vale. Ahora vamos a pasar al bloque de más datos, como lo hemos llamado, porque había un poco de mix. Estoy varada en México por las contingencias actuales. ¿Hay alguna forma en que pueda trabajar aquí hasta que pueda irme a mi país de residencia? Sí, bueno, en lo que con más datos me referíamos quizá. Bueno, creo que también la siguiente pregunta es de la misma persona, si no me equivoco, Marta.
Estadística, también tengo la duda de si tengo alguna forma de acceso al sistema de salud. Claro. Mire, necesitamos más datos en el sentido de que no sabemos cuál es la situación migratoria de la persona que pregunta en México. Quizá podríamos suponer que está como turista, pero es algo que no sabemos. Entonces, lo que sí le pedimos a la persona que hizo esta pregunta, por favor, comuníquese con nosotros, para que nos pueda facilitar más datos, cuál es su situación migratoria, cuánto tiempo lleva en México, cuándo llegó, cuándo pretendía irse o cuándo... un poco cuál es esa situación para que le podamos orientar en cuanto a el tema de trabajo. ¿Por qué? Porque como turista en principio no podría, pero por eso con esos datos mejor para poderle dar una información mucho más acertada y más adecuada a su situación, si nos puede escribir para que nos cuente un poco más cuál es la situación concreta que vive y cuál es, a lo mejor lo podemos redirigir a otros ámbitos, etcétera. Entonces, por favor, sí, comuníquese. Sería importante que nos informara de cuál es su situación migratoria en México, cuándo llegó, cuándo pensaba irse, etcétera. Vale. Bueno, yo por protección de datos no puedo dar el nombre, pero yo tengo las personas que han hecho las preguntas, así que en caso de que no os escriba, os lo remitiré para que podáis contestarle. ¿Vale? Sí, si nos está escuchando, me imagino que sabrá que es su pregunta, pues ahí está el correo. Comunícate. Por eso, ¿no? Vale. Ahora, pertenezco a la multinacional DLH. Ingresé en la compañía en Barcelona, España, para SEAT en 1998. Me trasladan a Puebla para participar en el proyecto NB. Este proyecto ha finalizado y quiero regresar a España. Bueno, hay muchas personas también que se dirigen a nosotros con dudas sobre situaciones concretas con sus empresas, ¿no? También, por favor, comuníquese con nosotros para que le podamos apoyar y orientar en cuanto a hacia dónde dirigirse, porque son situaciones a veces que requieren una intervención judicial o jurídica. Entonces, sí es importante que se comunique con nosotros y nos comente un poco cuál es la situación. En cuanto a regresarse a España, si no cuenta con empleo, volvemos al retorno, que sería yo creo que la herramienta más adecuada en este caso, a expensas de que por favor sí se comunica con nosotros para que tengamos más información de cuál es la situación concreta y podamos orientarle mucho mejor. Vale. Y ahora preguntan, tengo 63 años y riesgo de quedarme sin empleo. ¿Qué derechos me amparan en México? Pues es que volvemos, ¿no? O sea, lo de más datos. Solamente con la edad y el riesgo de quedarse sin empleo es complicado poderle orientar en cuanto a qué derechos le amparan. Por favor, comuníquese, envíenos cuál es su historial laboral, cuánto tiempo ha estado trabajando en México, si ha trabajado en España, si no, para ver si podíamos aplicar un convenio, otro, la asistencia sanitaria. No sabemos si quiere regresar a España, si se quiere quedar aquí. Entonces, en este caso, por favor, la persona que escribió, que nos mande un correo y que nos cuente su situación, cuál es, porque vamos a intentar apoyarle y darle la información mucho más acertada. Vale. Y pregunta un chico que lo ha preguntado ahora por el chat, dice, soy italiano con residencia española de 2 años. ¿Puedo tener yo los derechos mencionados o es solamente para ciudadanos españoles? Bueno, si tiene residencia en España estamos complicados porque todas las herramientas que estamos mencionando son para ciudadanos españoles con residencia en México. Entonces, si él tiene residencia en España, pues realmente no sé, a lo mejor es que está, no sé, habría que ver a lo mejor cuál es la situación más concreta. En principio, la mayoría son para ciudadanos españoles con nacionalidad española. Vale. Pero vamos, bueno, como está por aquí. Que sí, o sea, escríbenos un correo, por favor, explícanos un poco dónde estás, en dónde te encuentras residiendo, porque, claro, me confundo un poco lo de la residencia española de 2 años. No sé si estaba residiendo y se vino para acá y ahora está residiendo en México, en tanto en cuanto es un ciudadano italiano residiendo en México, se escapa un poco de nuestras herramientas, pero, por supuesto, con mucho gusto escríbenos y vemos cuál es la situación concreta. Vale, bueno, pues estará por aquí, os habrá escuchado. Vale, ahora pasamos al último bloque, que es el de educación. Y hay una pregunta, bueno, son predoctorado, ¿cómo puede hacer un doctorado en México? Otra persona pregunta, ¿cómo un doctor en Brasil puede volver con su familia para España?
y si puede se puede vincular a una universidad para dar clases. Bueno, en el ámbito de educación, nosotros directamente tenemos competencia más en el ámbito de trabajo, migración, seguridad social, pero la Consejería de Educación de España en México, aquí en la Ciudad de México, en la calle Hamburgo número 6, en la Colonia Juárez, yo les recomendaría que en este ámbito de como para estudiar en España, en España, o sea, en nuestra página web encuentran un apartado que es estudiar en México, donde pueden encontrar información, pero en el ámbito educativo la autoridad que tiene muchísima más información y mucho más actualizada y mucho más adecuada es la Consejería de Educación. Con lo cual, yo les recomendaría a las personas que quieran ir a estudiar doctorados, que quieran, como comenta la persona que es médico, que quiere ir a estudiar, a trabajar a España, el tema de homologación de títulos también es importante que lo revisen. Entonces, en la Consejería de Educación van a encontrar información al respecto. Tienen página web, tienen Facebook, tienen Twitter y tienen correo electrónico. Ahora mismo se encuentran también trabajando a través de los medios digitales, pero sí, o sea, a través de Facebook, a través de Twitter y a través de correo electrónico los pueden contactar y pedir información al respecto. Vale, genial. Y la última pregunta que ha llegado por el chat es si hay algún tipo de becas o ayudas a estudiantes. Pues nosotros no manejamos becas a estudiantes, de plano, o sea, no, pero le remito de nuevo a la Consejería de Educación, ellos tienen una información maravillosa al respecto y estoy segura de que van a encontrar la información que buscan, sin problema. Vale, pues esto es todo. Para los que estáis aquí, es vuestra última oportunidad para lanzar alguna pregunta a Cristina y Algo, porque ya llevamos aquí 1 hora y media dándole al pico, así que y han respondido a casi todas vuestras, bueno, por no decir a todas vuestras preguntas. Tal vez haya casos más concretos a lo que, como os han pedido que escribáis un correo con vuestro caso concreto y estarán dispuestas, encantadas de ayudaros en la consejería. Y nada, por mi parte, daros las gracias a todos los que habéis asistido, a todos los que nos habéis enviado preguntas, que no habéis sido pocos. Y nada, recordaros que vamos a subir este vídeo a nuestro canal de YouTube, os enviaremos el link y en la cajita de descripción de YouTube estará la presentación que os han comentado que estaba más completa con todos los links a la que podréis acceder. Y nada, por mi parte, daros las gracias a las dos por compartir vuestro tiempo con nosotros, por hacerlo todo muy fácil y por responder a tantas preguntas, porque yo creo que ha sido estupendo. Así que nada, por parte de Sexta, daros las gracias a todos y espero que podamos volver a trabajar juntos en algo de esto y cualquier duda que tengáis, tanto a ellas como a nosotros, nos podéis escribir siempre y que para eso estamos. Claro que sí. Gracias, Marta. Muchas gracias, Marta. Gracias a todos. A vosotras, un placer. Un saludo para todos. Así que nada, un saludo a todos.